Hola, bienvenidos al 13º episodio de Etius Analiza. En esta ocasión nos acompaña mi compañera Brenda Sánchez. Hola, ¿qué tal? Y como invitada tenemos a nuestra otra compañera que es Cristi. En esta ocasión vamos a hablar sobre las propuestas que han tenido los 7 candidatos a la gubernatura de Jalisco, más que nada en materia de educación y en materia de seguridad. Entonces, pues sí, hay algunas cuestiones recurrentes que vemos, por ejemplo, en materia de seguridad, pues tenemos mucho este discurso continuo de que hay que tener más policías y hay que tener fuerzas especiales más capacitadas y que tenemos que pagarles más a los policías para de esta forma evitar actos de corrupción. Pero como discutíamos hace un momento, pues en realidad no es tan sencillo. ¿Sí? Bueno, hay que ver las propuestas en concreto. Unos proponen, por ejemplo, aumentar el número de policías siguiendo las recomendaciones de la ONU, porque el número de policías por habitante, sobre todo en Jalisco, tiene un déficit muy grande. El aumento, por ejemplo, salarial tiene que ver con toda esta cuestión que se habló antes de que terminara, bueno, todavía no termina, antes de que empezaran las elecciones, de la homologación de los salarios de los policías en zona metropolitana. Yo creo y considero que muchas de las propuestas en torno a seguridad dejan de lado la prevención, que es un tema básico si queremos de verdad cambiar pues este ambiente que estamos viviendo en el estado. Claro, en efecto, tenemos por ejemplo a Enrique Alfaro proponiendo una fuerza especial que se encargue de vigilar las universidades, que es pues una clara respuesta a la demanda social reciente en cuanto a pues casos como lo de los estudiantes desaparecidos, etcétera, etcétera, pero pues a final de cuentas hay que ser mucho más específico y no tan superficial en estos temas, porque pues el poner una fuerza especial alrededor de las universidades pues no es como que los secuestros se lleven a cabo justo afuera de las universidades, ¿no? Entonces hay que ver más allá de lo superficial en este caso. Y dices algo, o sea, muy curioso, dices, una propuesta que responde a una demanda social, a un punto coyuntural, a un acto crítico. Yo creo que hay que pensar qué tanto las propuestas corresponden de verdad a un análisis, un diagnóstico de lo que se puede, no se puede hacer y de lo que debería o no debería hacerse. ¿Desde dónde parte este análisis? ¿O meramente es lo que la gente quiere escuchar? Sí, que no se use esta petición de la ciudadanía o esta urgencia para atender este tema como moneda, no sé cómo llamarlo, como moneda electorera o algo así, ¿no? Como nada más para ganar votos y para hacer como que me importa este tema, pero es nada más porque ahorita estamos hablando de ello, ¿no? Y por ejemplo, en cuanto a las fiscalías y los fiscales, creo que solamente hay 2 candidatos que están proponiendo fiscal independiente, ¿verdad? Que son Enrique Alfaro y Lomelí, que dicen que una de sus propuestas es garantizar una fiscalía autónoma que otorgue independencia a los ministerios públicos y a través de la Secretaría de Seguridad Pública se separe la investigación de la función policial. Y yo creo que suena muy bonito agarrar y decir fiscalía autónoma y todos estos nombres o crear secretarías, pero realmente ¿qué tanto se reestructura o qué tanto se cambia la institución o qué tanto se aumentan las capacidades institucionales? ¿De verdad teniendo una nueva fiscalía sí vamos a tener capacidad de investigación? Yo creo que esas son las preguntas que deberíamos hacer, ¿no? De qué tanto van a funcionar en lo concreto, en los hechos, estas propuestas. Claro, y otro elemento interesante en cuanto a seguridad es que muchos, como les mencionaba hace rato, proponen aumentar el salario de los policías, pero pues aquí estamos hablando de una cuestión laboral, ¿no? No deberíamos de pagarle a los policías necesariamente para que no los corrompa el crimen organizado, sino porque pues merecen un salario digno. Entonces, o sea, esta es una cuestión meramente laboral. ¿Por qué no le pagaríamos bien a nuestros policías, que son las personas que están encargadas de brindarnos seguridad, ¿no? Y también un último punto que abordábamos es que un tema que no se abordó por parte de las propuestas de los candidatos es la posibilidad de una verdadera academia policíaca. Porque, o sea, queremos aumentar la cantidad de policías. Elementos. Ajá, pero no tenemos los recursos para decir con toda certeza, estos 3,000 policías que pusimos están preparados, están listos para servir a la comunidad de una manera efectiva y no corrupta.
Entonces... Sí, yo creo que se ha hablado en estas campañas sobre todo muy poco de la profesionalidad de la policía. Y pues ese es el tema de la academia, que quien llega a ser policía no lo hace por una cuestión de vocación o de elección académica, sino que es como por descarte. Ok, no entré aquí, no entré allá, pues ¿qué hago? Hay chamba de policía, me meto. Entonces esto no propicia un ambiente de policía capacitada. Así es. Así es. Y bueno, pasando al segundo aspecto que vamos a abordar, es el tema de la educación. En este tema de la educación, pues tenemos lo que podríamos llegar a esperar de propuestas cada 6 años, ¿no? Que es pues mayor beca, mayor cantidad de becas, ¿no? Más apoyo, una educación hay candidatos que incluso ofrecen una educación laica y gratuita como si no existiera ya. Bueno. Ajá, o sea, bueno, también agregan de calidad y eso sí es cierto, hay lugares donde la educación pues no es precisamente de calidad. Una propuesta en materia de educación que ha llamado mucho la atención y ha dado mucho de qué hablar en medios fue la que hizo Miguel Castro Reynoso, el candidato del PRI, que propone crear una nueva universidad pública en Jalisco, dado que pues la UDG no se da abasto. Hay muchísimos estudiantes que se quedan afuera cuando aplican. Y bueno, la verdad yo no sé si realmente la creación de una nueva universidad, y además creo que estaba proponiendo en el Cerro del Cuatro, ¿no? Sí. Construirla, sea pertinente, sea viable, sea un proyecto que se pueda realmente desarrollar. Y de hecho he leído muchas críticas en columnas de opinión sobre todo sobre esta propuesta, ¿no? Entonces, ¿por qué no, por ejemplo, si ya existe la universidad, la UDG, pues seguir por ahí, ¿no? Y mejorar y ver qué es lo que hace falta para que todos los estudiantes que quieren, todos los jóvenes que quieren empezar a estudiar una carrera realmente entren. Claro. Y de hecho, pues mucho se hablaba que esta propuesta era mucho más bien como una respuesta al hecho de que Raúl Padilla estaba apoyando al frente de Anaya, ¿no? Como parte de su equipo de trabajo. Entonces, pues se propuso eso de, pues vamos a hacer nuestra propia universidad, ¿no? Pero no es el único. Por ejemplo, tenemos a Carlos Lomelí, que primeramente, o sea, al inicio de su campaña proponía otorgar más recursos a la UDG. Pero ya después del pronunciamiento de Raúl Padilla, propuso que... se creara una universidad de Morena, ¿no? Se creara la Universidad de Morena. Y también que se vigilara muy bien las finanzas de la Universidad de Guadalajara, exactamente, ¿no? Entonces, o sea, aquí podemos ver cómo incluso las propuestas se utilizan como cachetada de guante blanco, ¿no? Bueno, ni tan blanco. Bueno, ni tan blanco, precisamente. Sí, que son posturas entre candidatos, ¿no? Y es como, no, si tú haces esto, yo voy a hacer esto, y pues realmente es la pelea entre ellos, pero no son opciones que además expliquen de manera clara a los ciudadanos, ¿no? Porque sí, o sea, llegan y en sus eventos de campaña hablan y dicen cosas maravillosas que van a hacer, pero realmente es viable, realmente se puede, realmente solamente le compete al gobernador decidir ese tipo de cosas, porque también hay cosas que proponen que no necesariamente son decisión de ellos, nada más, ¿no? Yo creo que lo que dices es muy cierto, Brenda. A veces las cosas se proponen nada más así como, pues está este problema y lo voy a proponer. Yo creo que hace falta un análisis más crítico. Como se los mencionaba, creo que el otro día, en política pública tenemos varios niveles para analizar las cosas. Primero está el nivel muy básico donde tienes solo datos, luego está el donde tienes datos comparados, donde, ok, tengo esto e hice esto y tengo estos dos, y luego está el ¿qué pasa si yo no hago nada? O sea, yo creo que hace falta de verdad evaluar más las opciones, sobre todo hablando a un nivel ejecutivo en el que las cosas se hacen. Entonces, yo creo que hace falta muchísimo análisis de las propuestas, porque no es por criticar, pero por ejemplo, la factibilidad de la segunda universidad en Jalisco, ¿es de verdad factible? ¿No es mejor, como se comenta, optimizar los espacios de la UDG? ¿Cuál es el costo de oportunidad de estas dos opciones y cuál es más rentable? Porque eso también nos lleva como a la ética del servidor público de hacer las cosas como se deben. Sí, claro. Y de hecho, otra cosa que nos llamó la atención es que muchos candidatos en cuanto a educación se centran mucho en la cuestión universitaria, ¿no? Vamos a dar más becas para las personas que van a entrar a la universidad, más apoyos, más dinero, más gasto público en eso, ¿no? Pero pues hay que recordar que
pues para llegar a la universidad tienes que pasar por bachillerato, por secundaria, y que al final de cuentas la gente que entra a la primaria, a la gente que entra a la universidad, ahí ya hubo un filtro increíble, ¿no? Ya muy poca gente llegó en verdad a la universidad. Entonces, Alfaro, por ejemplo, es culpable de esto, por así decirlo, de que solamente se enfoca en el aspecto universitario, pero por ejemplo tenemos a Miguel Castro, que Miguel Castro, él sí se va un poco más atrás y sí propone la creación de más bachilleratos, también tiene una bachilleres. Propuesta que se llama Jalisco Bilingüe, que tiene que ver con implementar clases de inglés desde primero de primaria hasta tercero de preparatoria, obligatorios en todos lados, ¿no? Y me parece más viable y más pertinente una propuesta así, porque estamos hablando de la calidad de la educación, ¿no? Y como pues también este segundo idioma que es básico para todos, digo, para quien aspire a tener como más oportunidades, creo que sí son más aterrizadas ese tipo de propuestas, ¿no? Claro, de hecho, yéndonos más aterrizado todavía, nos podríamos ir con Carlos Orozco, que él sí, dentro de sus propuestas, propuso crear planteles de educación básica en cada municipio del estado, escuelas incluyentes. Entonces, pues de esta forma, pues Carlos Orozco sí logró como algo interesante. Digo, ahí también tendremos que hacer un análisis en cuanto a con qué dinero, ¿no? Con qué recursos, cómo, o sea, tener el plan bien hecho y nada más que sea una bonita propuesta que suena muy bien, porque ahorita estamos en campaña y para eso pues creo que sí se necesita algo como una especie de verificado de propuestas de gobernadores, que de hecho nosotros mucha de la información de la que estamos hablando también la consultamos en el ofertódromo del Observatorio de Jalisco Cómo Vamos, que los invitamos a checarlo, ahí está por categorías o por candidatos, y es una forma pues muy buena en la que este observatorio nos ayuda a los ciudadanos a organizar y a ver las propuestas, quién está diciendo qué, quién está proponiendo qué, sobre qué tema, ¿no? Bueno, es que por ejemplo en lo que comentan de las universidades es algo muy peculiar, porque sí, como dicen, tendría más como sentido lógico darle atención a la estructura básica para luego llegar a la universidad bien. Uno de los problemas grandes que hemos visto es que hay muchos rechazados en Exacto, UDG. sí, ¿por qué? ¿Por qué los hay? Hay que preguntarse por qué los hay. Y hay que preguntarnos si es por cupo, por falta de capacidad de los alumnos o qué. Haciendo un enlace un poco largo, para mi gusto, pues yo creo que el enfocarse en universidades tiene un sentido un poco, pues, sospechoso. Ahorita estoy viendo las estadísticas de la lista nominal del INE y bueno, pues si juntamos a los jóvenes de 30 años a 18 años, tenemos cerca del 28% del electorado, gente que va o está en edad universitaria. Digo, no estoy acusando a nadie, pero... Pues yo tampoco voy a acusar a nadie, pero voy a hacer la aclaración de que quien más sospechoso en este aspecto me parece es Carlos Lomelí. Porque Carlos Lomelí no solo habla mucho de las universidades, sino que también propone que no haya rechazados. O sea, que la universidad no pueda rechazar a nadie, que no haya exámenes de admisión, por ende. Sí, tienes que tener, digo, un filtro, o sea, un examen, tienes que tener ciertos conocimientos básicos mínimos para poder seguir con la educación, ¿no? Porque, claro, exactamente, o sea, porque al final de cuentas, pues no, o sea, no todo está dado en esta vida, y pues una vez que busques empleo, pues te vas a dar cuenta también de eso, ¿no? No es como que, quiero este empleo, pues va, no haya filtro antes, ¿no? Y otra cosa también de Carlos Lomelí es que él también llegó a decir que o sea, por el momento, antes de lograr esto que comentábamos, si no quedas dentro de la universidad, se te da cierta cifra mensual, ¿no? Cantidad de dinero mensual. Ajá, una cantidad de dinero mensual, no tengo la cifra exacta por el momento. Entonces yo también no quiero entrar, ¿no? Mejor a la universidad para que me paguen ese dinero, o sea... Ajá, exactamente. ¿Cuál es el sentido, cuál es la pertinencia de dar este apoyo, claro, sea cual sea la cantidad, porque no pudiste entrar, ¿no? O sea, claro, si el punto es... garantizar que los jóvenes puedan estudiar y además que sea de calidad la educación, en ese caso como que no me hace clic ese tipo de propuesta. Y es que yo creo que a lo mejor hay que cuestionarnos más sobre el sentido de las propuestas y no solo o sea, además de lo factible, el sentido o sea, como ustedes comentan, ¿cuál es el sentido de darle a alguien que no pudo entrar a la universidad una cierta pensión? Exacto. Bueno, pues en general en estos temas que nada más son las propuestas de educación y de seguridad, creo que podemos ver que hace falta mucho análisis y también no nada más que los ciudadanos nos sentemos a buscar, sino también que los medios de comunicación propicien que hayan piezas comunicativas que nos expliquen de mejor manera a los ciudadanos comunes y corrientes si es viable o no es viable cierta propuesta de cierto candidato en cierto tema, ¿no?
porque, bueno, quedarnos en las propuestas bonitas y eso no es nada, ¿no? No significa realmente nada. Y pues creo que con eso podríamos concluir el programa de hoy sobre propuestas de candidatos y otra vez los invitamos a checar el ofertódromo 2018 del Observatorio Jalisco Cómo Vamos y también los resúmenes semanales de noticias en donde vienen muchas de las propuestas de los candidatos a gobernador en ETIUS, el Observatorio ETIUS. Y bueno, pues esto sería todo por el programa de hoy. Muchas gracias por verlo y los invitamos a seguirnos en redes sociales. Nos vemos en la siguiente semana.